Tenemos un enemigo de nuestras almas, queridos hermanos, Satanás. Y Satanás tiene herramientas para poder buscar dividir la iglesia del Señor Jesucristo. Satanás está ávido de que haya división dentro de la iglesia de Jesucristo. El tema de hoy, queridos hermanos, es la unidad dentro de la iglesia. Entendiendo que estamos en esta lucha, entendiendo que estamos en esta batalla contra las huestes espirituales de maldad, tenemos que estar apercibidos. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos ayudan a prepararnos para esta batalla y para estos ataques. El primer texto está en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Por favor, abramos nuestra Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí la palabra de Dios dice sintiendo dice. Pero sintiendo lo mismo o sintiendo una misma cosa no se refiere solamente a una emoción, a un sentimiento. Se refiere a las convicciones que podemos tener. Se refiere a los pensamientos y a los propósitos a los cuales la iglesia está orientada. Cuando aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, le está diciendo: miren todos en la misma dirección, caminen todos en la misma dirección, entiendan todos lo mismo. Y finalmente el apóstol Pablo los lleva al sentir de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús no se quedó en el cielo sintiendo qué pena por los pecadores, qué pena cómo se van a la muerte. El Señor Jesús tomó acciones, se despojó de sí mismo, vino a la tierra, enfrentó la muerte, enfrentó el pecado, nos alcanzó por su misericordia. Queridos hermanos, aquí cuando habla de sentir no es un sentimiento. ¿Cuánto siento querer estar en el templo, sentarme ahí en mi sitio de siempre y escuchar la palabra y cantar al Señor? Tiene que ver con mucho más que eso. Tiene que ver con el propósito que nos lleva a la acción. Y esto, queridos hermanos, tiene que ver con tener una misma fe. Cuando seguimos el propósito de Dios y vamos a la acción, somos fieles y vivimos la fidelidad. Y esa fidelidad es la fe llevada a la acción en la vida de cada hijo de Dios. La primera cosa que tenemos para cuidar la unidad es la fe en Cristo Jesús. Cuando tenemos una fe en común y no nos movemos de esa fe, la unidad está mucho más fortalecida. Pero este texto nos habla de una segunda cosa. Mire lo que dice: teniendo el mismo amor, unánimes. Cuando al Señor Jesús le preguntaron ¿cuál es el más grande mandamiento? Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 36 al 40, el Señor Jesucristo dice: el más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Querido hermano, ¿sabe lo que se desprende de aquí? Si no estoy centrado en Dios, no voy a amar a Dios. Pero algo más, si no estoy centrado en Dios, no voy a amar a mi prójimo. Y cuando no amo a Dios y cuando no amo a mi prójimo, ¿a quién se deriva todo ese amor? El amor se deriva a mí mismo. Y entonces me convierto en un ser sumamente egoísta. Me convierto en un ser sumamente orgulloso. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si algo sobra, también para mí. Es ahí donde se empieza a romper la unidad. La falta de amor. Primero hacia Dios y después hacia el prójimo. No me importa cómo esté mi prójimo mientras yo esté bien.
Por eso la enseñanza del Señor Jesús, nunca descuiden, dice el Señor Jesús, este grande mandamiento. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto estoy amando a mi prójimo? ¿Hay amor entre nosotros? ¿Hay verdadero amor? Es triste cuando vemos que dos hermanos en Cristo, dos hermanas en Cristo, se cruzan y se voltean la cara. O cuando un hermano está entrando y ve al otro y se desvía. Iba a ir por esta escalera, pero no, mejor me voy por la otra, porque no quiero cruzarme con ese hermano. La pregunta es, ¿qué hay en el corazón? ¿Amor? Sí, amor. Pero amor a sí mismo, no amor al prójimo. Siempre vamos a sentir amor. El problema es a dónde está orientado ese amor. ¿El amor nos lleva al egoísmo o el amor nos lleva a la unidad? La primera cosa que debemos considerar es que una misma fe y un mismo amor fortalece la unidad. Pero hay algo más. Tenemos que mirar de dónde viene esa unidad. Un gran problema que podemos tener es pensar que nosotros generamos la unidad. Y la unidad no la generamos nosotros simplemente porque somos incapaces de generar esa unidad. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el versículo 1 dice que hemos sido llamados a una vocación y debemos caminar de una manera digna a la vocación que hemos sido llamados. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mira, esta iglesia existe porque nos juntamos un día, ahí en la avenida Arequipa nos juntamos 20, 30, 40 y dijimos, ¿qué les parece si nos organizamos? ¿Qué les parece si nos juntamos y empezamos a adorar al Señor? ¿Qué les parece si empezamos a llamar más gente y más gente y más gente y entonces seamos miles y entonces los domingos podamos juntarnos a adorar al Señor, a predicar su palabra, a compartir? Esto no viene de una voluntad humana. Esto no viene de esfuerzo humano. La unidad es un regalo de Dios, queridos hermanos. Le voy a decir lo que ha pasado en la experiencia de la mayoría de los que estamos aquí. Un día estábamos en casa, alguien vino y dijo, oye, te invito a la iglesia. Te invito a la iglesia. Y probablemente muchos de nosotros llegamos con un pensamiento como, bueno, vamos a ver en qué anda este loco que me está invitando a la iglesia. Y cuando entramos y escuchamos las alabanzas, vamos a ver de qué se trata esto del Evangelio. Pero estando ya aquí en la iglesia, el Señor Jesucristo tocó nuestro corazón, tocó nuestra alma, tocó nuestra necesidad, nos abrió el entendimiento y nos dijo, tú necesitas perdón de pecados, tú necesitas de mí. Y entonces vinimos un día como visitantes a la casa de Dios y descubrimos que aquí estaba nuestra casa. Y descubrimos que este era el lugar que siempre habíamos anhelado. Y encontramos una familia. ¿Viene de nosotros? No. Viene de Dios. La unidad es un regalo que Dios nos da. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces descubrimos algo más. La paz no viene de nosotros, es un regalo de Dios. Pero lo que sí puede suceder es que nosotros seamos canales para destruir la paz. Ese es el gran riesgo que tenemos. Es como si alguien te diera un regalo. Vamos a pensar en tecnología, ¿ok? Y entonces te dan la última tablet, con toda la tecnología, con todos los avances tecnológicos, la más avanzada.
Tú puedes decir, mira cómo obtuve esta tablet, yo conseguí esta tablet. ¿Podríamos decir eso? No. Alguien me la dio. Alguien me la dio. Dios nos da la unidad. Pero ¿qué sí podemos hacer? Tomar la tablet y... Eso sí podemos hacer. Y eso podemos hacer a veces con la unidad. ¿Cuándo? Cuando no somos solícitos en guardar esa unidad. Cuando estamos pensando en nosotros mismos. Cuando estamos pensando en mis conveniencias. ¿Qué me conviene a mí? A ver, este hermano ¿a qué se dedica? ¿Cómo puedo sacar provecho de este hermano? ¿Esta hermana qué hace? ¿Cómo puedo sacar provecho de esta hermana? ¿Por qué? Porque estoy ensimismado en mí, en mis necesidades. Debemos ser solícitos en guardar la unidad en Cristo Jesús. Pero quiero llamar la atención de algo más, hermanos. Uno podría decir, ¿cómo podemos guardar la unidad? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primero, dice que debemos guardar la unidad con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y finalmente dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repasamos. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz. ¿A qué le suena esto? Amén, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo guardar la unidad? Puedo guardar la unidad rindiendo mi vida al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser un emisario de construir o reforzar o guardar o salvaguardar la unidad rindiendo mi propia vida al Espíritu Santo, al señorío del Espíritu Santo? Cuando rindo mi vida al señorío del Espíritu Santo, estoy libre de la carnalidad. Y la carnalidad es la que nos lleva a la disensión. ¿Se da cuenta de esto? Cuando no me acerco al Espíritu, me acerco a la carne. Cuando me acerco a la carne, me ensimismo. Y cuando me ensimismo, no me importa nada más que no sea yo. ¿Cuáles son los riesgos entonces para la unidad? Hemos visto ya la forma de resguardar. ¿Cuáles son los riesgos para la unidad? Vamos a un texto bíblico que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí descubrimos dos cosas. Lo primero que descubrimos como riesgo para la unidad de la iglesia es el egoísmo. ¿Egoísmo? ¿Dónde dice egoísmo? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice ahí? Celos, hermanos. El egoísmo no es solamente no dar lo mío, no dar lo que yo tengo al que necesita. El egoísmo también es la imposibilidad de alegrarse por el bien del otro, la imposibilidad de alegrarse por el bienestar del otro. Y eso es celos y eso es envidia. ¿Se da cuenta? Eso puede estar en nuestro corazón. Eso puede suceder en nuestro corazón. Pensando en este texto, recordé una experiencia que tuve hace unos meses. Estaba yo en un restaurante, en una sandwichería. Estaba sentado y a la espalda mía habían cuatro personas, 4 varones ya de edad mediana. Y uno comparte y dice, oye, ¿no sabes lo que pasó con...? Y dijo el nombre de la persona. Y le dice, ¿te acuerdas que trabajaba para su patrón, que era uno de mucho dinero? Sí. Bueno, su patrón, que era de otro país, se fue al otro país y le dejó la casa donde él trabajaba. Una casa con piscina,
Una casa grande, con áreas verdes, con todo. Y yo escuché, y en mi corazón, sin conocer a esta persona, me alegré. Dije, qué lindo que una persona que ha trabajado tanto tiempo, seguramente de manera esforzada, seguramente de manera fiel, ha tenido esta tremenda recompensa. Y entonces uno termina de contar eso y el otro dice, sí, pero ¿por qué le habrá dejado la casa? Seguramente que esa casa está con problemas. Ese señor tenía tanto dinero que de repente estaba metido en el narcotráfico. Lo más probable es que termine en la cárcel nuestro amigo. Y el otro dice, sí, y además la casa tendrá piscina, tendrá áreas verdes, pero está bien alejada. Cuando él quiera venir, va a tener que enfrentar el tráfico, va a tener que enfrentar los que quieren chocarte el carro, va a tener que enfrentar la delincuencia, va a tener que enfrentar un montón de cosas. Y el otro dice, sí, y además he escuchado que esa zona es una zona altamente peligrosa. Si hay un sismo, las bases de toda esa zona es débil. Así que probablemente también va a perder la casa. Y el otro, el cuarto, dije, por ahí uno que puede salvar la situación y dice, sí, y además cuando él se muera los hijos se van a matar por esa casa. Hermanos, yo cuando escuché al primero me alegré. Cuando terminó el cuarto dije, voy a orar por este varón pobrecito que cayó en desgracia. Ese es nuestro corazón. ¿Le fue bien? Sí, pero no por mucho tiempo. Mira que me compré mi carro nuevo. Ah, sí, ten cuidado porque ahora hay bastantes choques. Queridos hermanos, cuidemos nuestro corazón. Alegrémonos por la bendición del otro. Y oremos al Señor y digámosle, dale más, Señor. ¿Le has dado esto? Dale más. Dale más. Nuestra oración a veces se hace, a mí también, Señor. Porque a Él sí y a mí no. Esa es nuestra tendencia natural. Cuidemos nuestro corazón. El egoísmo se manifiesta también de esta manera. Y la segunda cosa tiene que ver con el orgullo. Fíjese el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Dentro de la iglesia algo también que se puede dar es, yo soy más espiritual que tú, porque fíjate que mi líder es más espiritual que tu líder, y mi pastor es más espiritual que tu pastor, y mi zona es más bonita que tu zona. Pueden haber disensiones. Y eso tiene que ver con el orgullo que podemos tener. Queridos hermanos, cuando Pablo corrige esta actitud, él dice algo sumamente importante. Mira, tú dices yo soy de Apolos, tú dices yo soy de Pablo, y Pablo dice ni Apolos ni Pablo son nada. Ni Apolos ni Pablo son nada. Porque ¿sabes quién da el crecimiento? El Señor. Cuando estamos rendidos al Señor, cuando estamos rendidos a su señorío, cuando entendemos a quién verdaderamente seguimos, vamos a ser libres del orgullo. No, es que mi pastor predica mejor que tu pastor. Hermano, es el Señor el que nos da la palabra. Es el Señor el que nos enseña. Es el Señor el que nos guía. Recuerdo en este momento una experiencia de un pastor. No voy a decir el nombre, seguramente ustedes lo han escuchado. Y no voy a decir el nombre porque no tengo el permiso de decir el nombre. Pero él cuenta que iba a predicar en la mañana y está entrando al templo. Y una hermana le dice, pastor, ¿usted sabe quién va a predicar? Y el pastor le dice, sí, un burro va a predicar. Y la hermana lo quedó mirando y dijo, le tendrá bronca al que va a predicar. Pero después él mismo subió y empezó a predicar. Entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere enseñar este pastor? Que es el Señor el que da la palabra. Es el Señor el que da la palabra. Nosotros somos simples canales humanos
puestos en las manos del Señor. Y si algo bueno hay en un mensaje, eso viene del Señor. Y si algo malo viene de un mensaje, eso es netamente mío. Eso es así, hermanos. Así que cuidémonos del orgullo, cuidemos la unidad. Tenemos peligros. El egoísmo es un peligro, el orgullo es un peligro. Mucha gente se ha ido de la iglesia diciendo, tengo una mejor doctrina, voy a buscar, algunos dicen, pasto fresco. El orgullo espiritual puede llevar a la división a la iglesia, puede llevar a la disensión a la iglesia. Y alguno me podría preguntar, y entonces cuando se abre una sede y mucha gente sale para la sede, ¿también ahí hay división? No. La diferencia es la actitud del corazón. Cuando una sede se abre en la dependencia del Señor, habiendo orado, habiendo buscado la voluntad de Dios, y se abre esa sede y muchos hermanos dicen, yo vivo cerca, voy a ir a apoyar esa sede, lo que está haciendo la iglesia es multiplicarse. Porque vamos de la mano del Señor y el Señor va a bendecir esa obra. Cuando alguien sale de la iglesia molesto, cuando alguien sale de la iglesia porque dice, ya no quiero ver a ese pastor, me cae mal ese pastor. Cuando alguien sale de la iglesia diciendo, no, esta iglesia no es tan espiritual como para mi estatura espiritual. Y entonces voy a salir de esta iglesia, entonces es donde hay división. Y debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón. Satanás te va a decir, querido hermano, eres demasiado especial. Dios te ha puesto en un lugar muy especial. Y como eres demasiado especial, busca un lugar más especial para ti. El Espíritu Santo te va a decir, Dios te trajo a esta iglesia a pesar de ti, a pesar de tu imperfección, a pesar de tu pecaminosidad. Y debemos ser conscientes siempre de esto, queridos hermanos. Debemos ser conscientes siempre de esto. Una actitud que debe estar siempre en nuestro corazón es, Señor, ¿cuánto me has amado a pesar de mí? ¿Cuánto me has amado a pesar de lo que soy? Porque eso es lo que hizo Cristo Jesús. Nos miró con misericordia y vino y nos salvó y nos llamó. No somos especiales. Cristo es el especial. Cristo es el que mora en nosotros. Cristo es el que hace la diferencia. Nunca perdamos de vista esto. Finalmente, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. ¿Cómo debemos vivir? Conforme a Cristo vivió, conforme a Cristo nos enseñó. Por naturaleza, hermanos, somos un espejo. Esa es nuestra naturaleza. Somos un espejo. Si alguien nos da un halago, ¿qué devolvemos? Otro halago. Si alguien nos da un insulto, ¿qué devolvemos? Otro insulto. Si alguien nos da una ofensa, ¿qué devolvemos? Otra ofensa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No devolváis a nadie mal por mal. Lo que el Señor nos está diciendo es, no importa lo que recibas, transfórmalo y devuelve lo que es debido, lo que hizo el Señor Jesucristo. Ustedes seguramente han entrado a esas salas de espejos, ¿no es cierto? Esas salas de espejos donde uno se para y de repente se ve larguísimo, se ve enorme. Y uno se para y se ve pequeñito. Y uno se para y se ve anchote. Y uno se para y se ve delgadísimo. Ya, imagínense en cuál me gusta pararme a mí siempre. Ese espejo es generoso. Y debemos ser generosos igual. No importa lo que recibamos. No importa lo que recibamos.
devolvamos siempre bien. Devolvamos siempre el bien. No importa cómo sea lo que recibimos. Eso nos va a ayudar a cuidar la unidad. Eso nos va a ayudar a guardar la unidad dentro de la iglesia. Amor entrañable dentro de la iglesia. ¿Qué sientes cuando te encuentras con tus hermanos? ¿Qué sientes? ¿Sientes ese amor? ¿Sientes esa alegría? ¿Sientes esa unidad? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, pidámosle a Dios que ponga ese amor en nuestras vidas. Pero no solamente dice no devuelvas a nadie mal por mal, sino que dice que debemos bendecir. Dice bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cómo puedo bendecir a mi hermano? Con una sonrisa, con una palabra amable, con una palabra de consuelo. No importa quién sea. Me encontré hace un tiempo, cuando me invitaron a predicar a otra iglesia, se me acercó una hermana y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Y yo la quedo mirando y le digo, hermana, perdóname, no me acuerdo de ti. Y ella me dijo, es natural, usted una vez predicó ahí en Lince y usted salió, y yo le dije que mi mamá estaba muy mal, estaba muy enferma y estaba a punto de morir. Usted se sentó conmigo y me empezó a hablar de la eternidad. Y me empezó a explicar a dónde iba mi mamá porque ella era creyente y yo no. Y yo recuerdo que ese día entendí el mensaje que usted me dijo. Mi mamá partió, pero después que mi mamá partió, yo me convertí al Señor. Y solamente quería acercarme para agradecerle y para decirle que esa mañana que usted se tomó unos minutos, sirvieron para que mi vida pudiera estar hoy en los caminos del Señor. Queridos hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y el Señor obró. ¿Y sabe cómo obró? Obró a pesar de mí. Esa es la misericordia de Dios. Busquemos siempre la unidad, busquemos siempre mostrar ese amor práctico para con nuestros hermanos, con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de aliento, con una palmeada en el hombro. Puede hacer la diferencia.